Solo 7 días le bastaron a José Antonio Cast para demostrar que pareciera que la austeridad fue simplemente un eslogan de campaña. Mientras quienes nos escuchan están intentando sacar cuentas para poder llegar a fin de mes, lo que está haciendo el presidente José Antonio Cast es subirle el sueldo a cada uno de sus asesores e incluso el propio. Vemos que la Dirección de Presupuestos, la DIPRES, ha aprobado el nuevo reglamento relativo a los sueldos, en donde cada uno de los asesores de los principales ministerios del comité político pueden llegar a ganar hasta 9.900.000 pesos. Efectivamente, escuchaste bien, casi el doble del máximo impuesto por el gobierno anterior, por el gobierno de Gabriel Boric. Vemos entonces de que estos mismos personeros que criticaban el amiguismo del gobierno anterior, lo que están haciendo hoy día es jugar con la misma moneda e incluso peor, entendiendo justamente que supera en más de 4 millones el límite anterior. Pero obviamente eso no es todo. También durante las diferentes campañas del presidente José Antonio Cast vimos y lo escuchamos en diferentes entrevistas, en debates, en videos, incluso en tweets de manera literal, en donde él prometía de que si era electo se rebajaría su sueldo a la mitad como una forma de demostrar austeridad. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? Un par de días después de asumir el cargo el 11 de marzo, en una entrevista con Canal 13 con Iván Valenzuela, le preguntan precisamente por esta promesa de su rebaja de sueldo y él confirma que no estaba en sus planes rebajar su sueldo porque, según él, esto es materia del Congreso. Entonces, si ahora esto es materia del Congreso, ¿por qué ocupamos entonces esta promesa vacía durante toda su campaña y durante cada una de sus intervenciones? Vemos entonces que lo que sucedió es que simplemente nos mintieron, te mintieron. Pero obviamente no se trata solo de plata lo que ocurrió esta última semana, es el desmantelamiento de lo que ya hemos ido avanzando a lo largo de estos años. Por supuesto, se armó la polémica porque se retiró de un solo plumazo 43 decretos por parte de la Contraloría que estaban a la espera de su toma de razón. Chile vuelve entonces, 43 decretos, perdón, relativos a la protección ambiental. Chile vuelve a ser una zona de sacrificio entonces para el extractivismo sin reglas. ¿Y cuáles son estos decretos que eran tan cuestionables? Los más viralizados que han ido publicándose son, por ejemplo, el plan de conservación de la ranita de Darwin y la declaración como monumento natural por parte del pingüino Humboldt. Sin embargo, hay muchos otros, es decir, la norma de emisión para centrales termoeléctricas, por ejemplo, el plan de descontaminación atmosférica para Puerto Aysén, la norma primaria de calidad de aire para el plomo, más de 10 reservas y parques nacionales, las normas secundarias de calidad ambiental para la cuenca del río Huasco. Vemos entonces, como ustedes pueden también ver, en dónde está lo extremo de estos decretos, en dónde está lo tan problemático que hay que revisar con tanta premura estos decretos que parecieran ser tan elementales para la protección de nuestro medio ambiente. Y ojo, que también estamos retrocediendo en lo internacional. Vimos, por ejemplo, esta semana el portazo a la OEA. Dejamos de liderar en derechos civiles para alinearnos con los sectores más conservadores del continente y del mundo. La misión de Chile en la OEA se abstuvo de adherir a la declaración del grupo núcleo LGBTIQ+, de la OEA, siendo primera vez que Chile se abstiene de adherir a esta declaración desde la creación de este grupo hace más de 15 años, pasando incluso por el gobierno, por ejemplo, de Sebastián Piñera, que de igual forma adhería a esta declaración. Y no solo eso, también en la última sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas, Chile, adivinen, votó a favor de una moción de Estados Unidos que quería restringir el término género solo para hombre y mujer. Adivine también con quiénes fuimos los únicos que votamos a favor de esa moción, junto con Estados Unidos, con Pakistán y con la República Democrática del Congo. Porque así es como estamos ahora, alineados con el Congo y con Pakistán en las posturas más conservadoras del mundo. Y por supuesto, también está el tema de los indultos. No es casualidad que justo después de que se discutiera en el Congreso la terrible ley de conmutación de penas, que podría liberar a más de 12.000 reos peligrosos y violadores de derechos humanos, justo después Kast empieza esta ofensiva comunicacional respecto a que sí utilizaría los indultos. A propósito, una nueva contradicción, entendiendo que también en pleno debate presidencial él comentó que no estaba en sus planes utilizar esta facultad del indulto. Y por último, la guinda del pastel. El gobierno también acaba de dar orden de reactivar todos los procesos de cobro relacionados al CAE, el crédito con aval del Estado. No hay condonación, no hay alivio, solo cobranzas. Mientras les suben el sueldo a sus asesores, amenazan también a su vez con restringir
la gratuidad para los mayores de 30 años. Te amenazan con embargo por querer estudiar. Recortes y apretarse el cinturón para la clase media. Millonarios sueldos para sus amigos. Estamos recién en la segunda semana y la pregunta es inevitable. ¿Por esto votaste? Te leo en los comentarios. Hay que mantenernos más vigilantes que no. Muchas gracias, Cristian, por ese comentario. Es un súper buen resumen de lo que ha pasado la última semana, los primeros días de este gobierno de Kast, que nos ha tenido, como se ha dicho, ¿no? Como copando la agenda. Y el primer comentario que me viene es cuándo, o sea, este gobierno que llegó como poniéndose a todo lo anterior, ha sido con permanente negación de, o sea, borrar, oponerse, retrotraer todo lo que se había hecho antes. Ese ha sido el mayor sentido de todas las acciones que han tenido. Y uno se pregunta, ¿cuándo vamos a empezar a ver realmente a Kast gobernar con sus ideas? En el sentido positivo, no de esta negativa a todo lo que se ha hecho. Absolutamente, y pareciera ser una suerte de venganza, entendiendo lo que ha ocurrido con las últimas medidas del gobierno anterior. Es decir, y lo vemos, por ejemplo, con los decretos que se retiraron de Contraloría, los decretos ambientales. Si luego el decreto de la ranita de Darwin se volvió a poner en Contraloría apenas un par de días después de que lo retiraron, era porque ese decreto no había para qué retirarlo. Es decir, era evidente de que haciendo un análisis previo, ex ante, se podría haber llegado a una mejor conclusión en vez de simplemente intentar borrar con el codo lo que se estaba haciendo hasta el momento, que es lo que pareciera que está ocurriendo, más que gobernar con las propias ideas, como tú bien dices. Sí, y por otro lado también me lleva a la reflexión la distancia respecto de lo que se dice en campaña y lo que se hace en la práctica. Uno entiende que puede haber un baño de realidad cuando se asume y tú moderes ciertas cosas que dijiste en campaña, pero es tan flagrante la posición contigo mismo, en este caso, que dices, no me voy a bajar el sueldo, después resulta que se lo sube, o no me lo voy a subir y se lo sube igual, se lo sube a los asesores. eh, y además sin tener la delicadeza, por decirlo así, de dar ninguna explicación. Claro, claro, es simplemente poner la cara frente a la pregunta, que aparte fue muy evidente, porque durante estos días se ha viralizado diferentes fragmentos, entrevistas, incluso un tuit en donde literal Kast plantea de que si él es electo se va a bajar su sueldo a la mitad. Entonces, hoy es un poco vergonzoso que no tenga problemas en decir que no solo no se lo va a bajar, sino que incluso hoy en día está ganando el sueldo más alto que ha tenido alguna vez un presidente en ejercicio. Entonces vemos que es complejo esa dicotomía de lo que ocurre durante las campañas y la realidad al momento de asumir un gobierno. Uno entiende, como tú también decías, que hay cierto baño de realidad, pero no con cosas que son tan fáciles de cumplir como bajarte tu propio sueldo, que se hace mediante un decreto bastante sencillo, ¿no? Ah, eso yo no lo sabía. Se hace mediante un decreto. Y con O sea, hay lo... sueldos de las autoridades que son más complejas de bajar, porque naturalmente tiene que ver con la escala, con la escalafón de sueldo, pero el sueldo propio del presidente podría ser perfectamente materia de un decreto. mm, y con lo asiduos que están a hacer decretos, no hay ninguna excusa para que no lo puedan hacer. Claro, y podrían por último simplemente donar la mitad de su sueldo. O sea, formas, evidentemente hay muchas, simplemente es algo que no quieren hacer. Y de hecho, Kast dice literal a Iván Valenzuela que no está en sus planes porque eso es materia del Congreso, ¿no? Mientras se suben los sueldos a sus asesores. Un Congreso que tienen completamente en su control en cuanto a lo administrativo y por lo tanto a la capacidad de liderar iniciativas también. O sea, es un gobierno que no tiene excusa para poder trabajar. Absolutamente. Y también, bueno, todo esto que hemos visto estos últimos días, yo creo que se engloba mucho en la estrategia que Steve Bannon, este ex asesor de Donald Trump, ha intentado como hacer famosa, digamos, que tiene que ver con el copamiento de la agenda. Y él es mucho más literal y explícito y habla del copamiento de la mierda, ¿no? Que tiene que llenarse de mierda la agenda de tal forma de lograr avanzar, hacer correr el cerco, porque van a haber cosas que van a pasar coladas, entendiendo que hay tantas cosas sucediendo a la vez. Y eso es precisamente lo que hemos visto estos primeros 10 días de gobierno. Muchas cosas sucediendo a la vez, muchos ministerios ejecutando justamente diferentes elementos, porque la idea es que los medios de comunicación no den abasto ni la opinión pública dé abasto como para poder fiscalizar cada una de las cosas. He ahí la importancia de mantenernos vigilantes, Felipe.
Claro, leía este fin de semana que esa ideología, esa forma de hacer política corresponde a un estudio de pensamiento que lleva varios años en Estados Unidos, no recuerdo el nombre en este momento, y que también en Chile lleva varios años. Y ahí estuvo José Antonio Cast, o sea, están formados en la misma escuela. Absolutamente. Yo creo que esa es la mejor definición. Son parte de la misma escuela política, de forma de hacer política, y es por eso que, bueno, lo vemos con sus visitas que ha tenido estas primeras semanas, las personas que vinieron a su cambio de gobierno, la visita que tuvo con Orbán en Hungría. Es decir, es evidente que hay ciertas señales claras de cuál es su sector político y cuál es la forma de hacer política que va a ejecutar Kast, y así lo hemos estado viendo. Es preocupante, un poco angustiante, pero hay que mantenerse simplemente atento, eso es importante. Y bueno, revisemos los detalles de eso en datos duros.